Muy buenas noches, amigos televidentes. Gracias por acompañarnos una vez más a esta nueva entrega de Pulso Nacional. Hoy tendremos como invitado al doctor David Lahoz, reconocido abogado de la República Dominicana, politólogo, especialista en Derecho Constitucional y quien ha ocupado importantes funciones en el Ministerio Público. Con él conversaremos sobre las expectativas del nuevo gobierno a instalarse esta semana y además sobre los retos que tiene el país ante la situación de la pandemia y la situación económica. Así que no se vayan porque hay mucho más de contenido en la entrega de esta noche. Buenas noches, Ingrid, ¿cómo estás? Osvaldo, feliz porque estamos vivos todavía. Y eso es importante. Estar vivo es una ganancia. Así es. Bueno, esta semana ha sucedido algo inusual. Ya este domingo se instala el nuevo gobierno. Y por primera vez en 42 años, el presidente saliente no estará presente en la Asamblea Nacional en el momento en que se juramente al presidente entrante y se le entregue la banda presidencial. Eso lo han hecho todos los presidentes desde la muerte, desde el ajusticiamiento de Trujillo. Sin embargo, es algo que ha sucedido en esta ocasión. Se ha especulado y se ha criticado, muchos sectores han criticado. Eso es parte del protocolo. Aunque la ley no lo establece, porque no dice que sea necesario que el presidente saliente esté presente, pero es lo que se ha estilado y forma parte del protocolo oficial. Claro. Pero sin embargo el presidente está el presidente saliente está en la opción de asistir o no asistir, lo que muchos lo han considerado como una descortesía, otros consideran que quizá un poco de resentimiento. El alegato del gobierno y del presidente Danilo Medina es que por la situación de la pandemia había que tomar medidas de cautela, de mantener cierto distanciamiento social, y que si él estaría presente en la asamblea, que está restringido por supuesto a un número determinado de personas, eso podría haber una exposición. Hay quienes consideran que ese argumento no es válido. Bueno, pero él ha inaugurado muchísimos sitios en todo el país, o sea que no entiendo tampoco. ¿Tú crees que una cosa justifique la otra? Él ha estado visitando todas las ciudades, haciendo inauguraciones en eventos que son masivos de por sí, porque están los funcionarios, están las personas que van a recibir los beneficios según las inauguraciones que él hace. O sea que no creo que además hay un protocolo de distanciamiento, va a haber un protocolo de diacimiento ese día, o sea que no creo que eso sea tan justificable. Bueno, lo que se ha anunciado es que la actividad en la Asamblea Nacional se va a dividir en las dos cámaras. Va a haber una parte de los invitados en una de las cámaras y otra en otra. Va a haber todas las medidas de distanciamiento y de cuidado, incluso las delegaciones internacionales. Se confirmó la participación del canciller norteamericano Pompeo, y también estará presente la embajadora y el encargado de asuntos, su secretario de Asuntos Interamericanos de Estados Unidos. Vendrá el presidente también de Haití y el presidente de Honduras y la canciller de España, entre otras delegaciones. No son muy numerosas como se acostumbra por la situación propia del COVID y la pandemia que afecta al mundo, pero se espera que sea un acto en que realmente tenga la lucidez. Claro, y que tenga coherencia. Tenga coherencia. Ahora, las expectativas del país están en torno al discurso que va a pronunciar el presidente electo, en el que sí va a trazar ya la política definitiva de su gobierno. El cambio que él prometió lo va a hacer un delineamiento ya desglosado de cuáles serían algunas medidas, aunque él ha adelantado muchas de ellas, que ha puesto como prioridad de su gobierno el enfrentamiento a la pandemia, y también el enfrentamiento de la situación económica, cómo reactivar la economía de la República Dominicana. Ese es el gran reto. Así que vamos a ver qué va a ocurrir. Ya a partir del lunes tenemos un nuevo gobierno, hay muchas expectativas, pero yo creo que si las cosas van como se visualizan hasta el momento,
y por supuesto con el apoyo de la ciudadanía y la cooperación, porque el ciudadano también debe poner de su parte para que esto pueda cambiar. La verdad que el presidente Luis Abinader va a tener en sus hombros una gran responsabilidad y tiene mucha presión porque hay una deuda social acumulada. Claro. Y todos los sectores están exigiendo y están pidiendo que realmente se cumplan con muchas de las promesas. Y va a encontrar una situación económica y una situación del país que no le va a permitir una reacción inmediata. Ahora, el gran reto y la gran responsabilidad es cómo enfrentar con los pocos recursos que tiene, cómo enfrentar y comenzar a responder. Pero hay algunas señales que son importantes, señales de que el gobierno va a ser un gobierno honesto, de que se van a respetar los derechos humanos y de que se van a dar una serie de apoyo a la institucionalidad democrática del país. Eso por sí ya es importante. Así es. Pero vamos a una pausa y regresamos de inmediato con nuestro invitado de esta noche, el doctor David Lahoz. Agradecemos al doctor David Lahoz, reconocido abogado de los tribunales de la República, especialista en derecho constitucional, politólogo, una persona realmente conocedora a profundidad del derecho de la República Dominicana, quien fue también procurador del medio ambiente y con quien nos sentimos altamente complacidos de compartir esta noche nuestro programa Pulso Nacional. Buenas noches y bienvenido, doctor Lahoz. ¿Cómo estás? Buenas noches, joven amigo. Buenas noches, David. Y joven amiga también, y tu consorte de programa. El tema de estos días, ya hoy, ya mañana, este domingo se va a producir una transición, un cambio de gobierno después de 16 años de gobierno consecutivo del Partido de la Liberación Dominicana, un partido que tenía todo el control del poder, de las instituciones, lo que parecía una hazaña imposible, un débil partido de oposición logra asumir el poder por la decisión soberana del pueblo en las elecciones del pasado 5 de julio. ¿Cómo tú ves la situación de la transición? ¿Cuáles son las expectativas desde el punto de vista político que espera el país? ¿Y qué tú esperas y qué espera la ciudadanía del nuevo gobierno? ¿Cuáles serán los retos principales que debe enfrentar el presidente Luis Abinader? Bueno, en lo inmediato es el tema de la pandemia, es decir, el tema sanitario, el tema del sector salud, que ya él ha dado una pincelada cuando ha dicho que en lo que queda de año espera incorporar a 2 millones de dominicanos a la seguridad social. Yo creo que ha sido un magnífico comienzo. Eso deberá ser seguido del establecimiento inmediato de la atención primaria y de los recursos que sean necesarios para que el país pueda controlar la pandemia y para que tengamos salud, porque una nación sin salud no puede mover su economía. La economía depende de la salud, entonces la prioridad es el tema salud. Creo que por ahí iniciará su discurso. Inmediatamente se establezcan los parámetros sobre la forma en que la salud será abordada, en la forma en que manda la ley, es decir, en el sentido de que la salud es un derecho universal y que por vía de consecuencia cada dominicano, cada familia dominicana tiene que tener como un derecho efectivo el derecho a la salud. Porque usted puede ser una clase media con mucha estabilidad y tener un seguro internacional
pero si su chofer, si el ascensorista de su edificio, de su torre, si su doméstica, su cocinera no tienen una cobertura de salud, su familia también está en riesgo. Entonces eso nos dice que el tema salud es un tema horizontal y que se le debe dar el 5% que amerita el sector salud y desde ya iniciar con la atención primaria, porque sin esto somos un país sin futuro, no solo por la pandemia actual, sino porque se prevé que cada vez con más frecuencia vamos a tener nuevas y más peligrosas pandemias. Entonces ese problema debe ser abordado de inmediato y me parece que el nuevo presidente va en ese sentido. Luego está lo de la reactivación de la economía. A mi juicio, la clave de la activación económica está en el manejo que se haga con las MIPYMES. Es decir, el gobierno requiere de un plan en el que vaya en auxilio de la micro, pequeña y mediana empresa. Y cuando digo que vaya en auxilio, estoy hablando de la política impositiva que tiene que ver con ese sector. Estoy hablando de la política crediticia con ese sector. La banca financiera no puede abusar de ese sector, no puede cobrarle en esta circunstancia, ni puede exigirle que pague su compromiso ordinario, porque tú no puedes, sin estar produciendo, cumplir obligaciones. Entonces el gobierno tendrá que diseñar una política encaminada a que servicios como la energía eléctrica, servicios como lo que paga esta gente de alquiler, tengan una moratoria o sean pospuestos para cuando haya una reactivación económica. Pero mientras dure la crisis, no se puede cerrar empresas, ni se le puede embargar ni ejecutar por deuda. Estamos bajo un estado de emergencia, debemos recordarlo. Entonces, el mercado financiero tiene que tener plena conciencia del momento que vive el país y el mundo. Entonces, un buen gerente de la cosa pública tiene que diseñar una política pública en donde haya una comprensión de esa situación. Porque de lo contrario, ya se está hablando que hay más de 1 millón de personas suspendidas en sus empleos. Esa situación podría aumentar de una manera alarmante, y eso no es conveniente para un gobierno que inicia y que sobre todo es un gobierno de minoría. Un gobierno que se está tildando ya de que tiene una marcada inclinación empresarial, es decir, que es el primer gobierno clasista en su composición que vamos a tener. Pero yo creo que esas son observaciones aventuradas que se están haciendo, porque hasta que él no pronuncie su discurso de inauguración, que es el momento en que va a delinear lo que va a ser en su cuatrenio, no se puede decir que tendrá determinada etiqueta. Tenemos que esperar ese discurso, tenemos que analizar ese discurso, y ahí es donde la nación va a conocer su propuesta real hacia el país. Ese será el momento clave para saber quién será Luis Abinader como presidente de la República Dominicana, y también su gabinete sabrá cuáles son las instrucciones que el presidente le manda para que hagan las ejecutorias. Lo que está claro es que no puede ser un gobierno autoritario ni excluyente como el que acaba de concluir. Creo que por ser un gobierno minoritario, tendrá que también en su discurso referirse a las alianzas que él necesitará hacer con sectores diferentes al empresarial e incluso con partidos políticos que él crea que podrían ayudarlo a ejecutar su plan de gobierno. Esas son las expectativas, esas son las cosas, a grosso modo, que debemos esperar para su discurso inaugural de mañana domingo ante la Asamblea Nacional. David,
con relación a la reactivación económica, el hecho de que se apoya a la MIPYME y es una posición sustentada por muchos sectores, sería la forma de canalizar los recursos, porque de las partidas que se destinaron al declararse la emergencia nacional, se destinaron recursos para las MIPYMES. Lo único que se canalizaban, el Banco Central lo canalizaba a través de los canales tradicionales, o sea, la banca comercial, y de esa forma sabemos que ese dinero va a llegar o no va a llegar realmente a la MIPYME, y si llega, llegaría a un costo muy oneroso. ¿Cuál sería el mecanismo que más apropiado para que esos pequeños empresarios que puedan beneficiarse de una inyección económica que le permita mantener en pie sus negocios? No, yo no me estoy refiriendo a que lo haga mediante dinero. Yo estoy hablando de que debe de encaminar una política donde haya una mora por el tiempo que dure la pandemia en el pago de las obligaciones, porque el problema de la MIPYME son las obligaciones, son empresas que trabajan con base al crédito. Entonces, esos créditos normalmente son ejecutables a 30 días porque el mercado financiero nacional es un mercado muy oneroso, como tú bien dices. Yo lo que estoy hablando es que todas esas obligaciones de pago que tengan las MIPYME sean pospuestas hasta el final de la pandemia y que sea a partir de ahí que comiencen a pagar. Eso no implica erogación de dinero. Lo que hay es una posposición de pago para que ellas puedan seguir operando sin que se pierdan más empleo. O sea, no se requiere, a mi juicio, hacer desembolsos de dinero, sino posponer las obligaciones crediticias que ellas tengan. Con eso sería suficiente. E incluso con que el propio servicio de energía eléctrica, por ejemplo, tenga o un cobro mínimo o una proposición de pago razonable con relación al estado de emergencia y a la situación de la pandemia. Yo creo que son medidas muy prácticas y que aquí existe el marco legal para hacerlo. En tu programa, en ocasiones anteriores, creo que nos hemos referido a que existe la ley 141-15, que es la ley de reestructuración de empresas y personas comerciantes en dificultades. En esa ley están las herramientas que requiere el presidente para diseñar una política pública de joint venture con el sector privado para que haya una posposición de pago. Yo no estoy ni solicitando que lo haga con base de dinero, ni que se perdone deuda, sino que se posponga por el tiempo que dure la pandemia para que no se sigan perdiendo empleo, porque la micro, pequeña y mediana empresa son el sostén económico de la nación. Entonces, el gobierno tiene que encaminar esfuerzos a que no sigan cerrando, a que no se sigan yendo a la quiebra. Y entonces esa ley establece manera de hacerlo, incluso con intervención judicial y sin que para ello el Estado tenga que hacer erogaciones de dinero. Lo que se necesita es un diseño de una política bien planificada. También hay otra ley que permite que el presidente se auxilie, es la ley 249-17, que crea el mercado de valores en la República Dominicana con una gran modernidad y con un gran mecanismo, que es otro medio de financiamiento donde el dinero no es gratis, pero las amortizaciones del pago de los créditos son a mediano y a largo plazo. Entonces, ese es otro instrumento con que cuenta el nuevo gobierno desde la Superintendencia de Valores para financiar sin otorgar dinero gratis y sin hacer desembolso, porque ahí el dinero vendría o del exterior o del sector privado, no del gobierno. Entonces aquí tenemos una estructura legal, una estructura legislativa mercantil y societaria que permite que el gobierno pueda hacer grandes cosas con relación a ese sector, en lo que aparece una vacuna, en lo que hay una reactivación económica y se controla la pandemia. Porque el momento es para impedir que siga aumentando el desempleo y que sigan quebrando todas estas empresas. La gran amenaza, el gran problema que tiene Luis es que en este año se dictó la ley 45-20,
que es una ley que crea, lo habíamos dicho en tu programa, lo hemos hablado de los horrorosos embargos que con frecuencia se hacen aquí contra consumidores y microempresarios. Entonces, en esa ley hay una gran amenaza porque ahí ahora se ha introducido el embargo electrónico, lo que quiere decir que una microempresa con un clic puede quedar pulverizada, puede desaparecer. Está a la distancia de un clic el que desaparezca. Ya la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo cometió el error, diría yo, de solicitar al nuevo presidente que ponga en ejecución el reglamento de esa ley. Si Luis cae en ese error, entonces nosotros vamos a tener una situación de desastre porque en los momentos actuales la MIPYME no puede cumplir sus obligaciones de pago. Están en situación de impago, no de insolvencia, en situación de impago por la pandemia y la consecuente crisis económica que ella conlleva. Entonces, si se pone en ejecución una ley de esa naturaleza, no se necesita ser economista ni nada para saber que todas esas empresas van a desaparecer y habrá una concentración de capital, porque entonces serán los grandes capitalistas quienes absorberán a todo este sector y entonces a mediano plazo tendríamos una burbuja inmobiliaria en el país, una burbuja crediticia, y eso sí nos haría entrar en una crisis de grandes proporciones, porque entonces luego de destruido ese sector habría que trabajar para reconstruirlo, y eso sí sería grave, pero dada la gran cantidad de gente capacitada que está en el gabinete de Luis, él mismo, que es un economista, no creo que pueda complacer a la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo en que esa ley sea puesta en práctica. Más bien es la 141-15 y es la 249-17 las herramientas legales que le permiten al nuevo gobierno diseñar una política a un año de perdón de las obligaciones de pago y que luego se restablezcan los pagos si en un año ha terminado la pandemia y ya se puede hablar de reactivación económica. Si no lo hiciere, puede hacer que a fin de año nosotros tengamos una crisis económica de impredecible consecuencia y que no sería una cosa buena para el gobierno que ahora inicia. A propósito de esta transición y este nuevo gabinete, ¿qué opina David Laos sobre estas designaciones en cuanto a la labor y el compromiso que tienen en esta pandemia y con todas las situaciones que dejó el gobierno reciente? Bueno, las críticas han comenzado con que se trata de gente que no tiene experiencia de Estado, con que es gente que tiene otras obligaciones. Yo creo que en primer término Luis ha sido uno de los pocos presidentes que ha comenzado retribuyendo a quienes le ayudaron a obtener el triunfo. Y eso es algo plausible porque aquí hay una especie de tradición de coca, de que usted ayuda a un presidente, a un partido a que llegue al poder, y luego usted escucha como se escuchó a Danilo Medina decir que él llegó solo al poder, que no necesitó la ayuda de nadie para llegar al poder. Yo creo que hay que tener problemas mentales para hacer una afirmación de esa naturaleza, porque en el sistema democrático usted llega a los puestos públicos, al puesto de presidente mediante el voto popular. Si la gente no lo vota, usted no puede ser presidente. Entonces, si eso es así, usted no puede decir que usted ganó solo. Entonces, Luis está retribuyendo a sus principales colaboradores, a la gente que estuvo más cerca de él en la campaña. La crítica ha sido de que estos forman parte de un sector específico, del sector empresarial. Pero no se debe olvidar que el Estado es muy grande y que todavía faltan muchas designaciones. Es decir, que quienes hayan también trabajado y pertenezcan a otros sectores de clases sociales, hay tiempo todavía para ser ubicados en el Estado. Entonces, no creo que sea grave o que la crítica sea justa, porque es que falta todavía conformar el gobierno completo.
y es correcto que se haga gradualmente, porque quienes deban salir del Estado son lo que la ley defina como empleados que no son de carrera o que no son de libre nombramiento. Él tiene que nombrar a lo que la ley le permite nombrar, que son los de libre nombramiento. Los demás son dominicanos que tienen derecho a trabajar igual que lo del PRM. Entonces esas situaciones hay que evaluarlas, y todo aquel que esté cumpliendo correctamente su labor, yo creo que no hay motivo ni razones para separarlo del puesto. Ahora, todo el que no lo esté, sí deberá ser retirado. Entonces un gobierno que comienza con esa forma tranquila, organizada, respetuosa, digna de hacer las cosas, eso hay que aplaudirlo, eso no es para criticarlo. Obviamente un partido que tiene 16 años fuera del poder, hay mucha gente que podría sentirse desesperado, pero creo que a medida que él asuma el poder, eso se va a ir menguando, porque recordemos que él todavía no ha asumido el poder. Él ha anunciado cuál es su gabinete, pero todavía él no está ejerciendo el poder. Eso será a partir del día domingo. Antes de esa fecha no podrá decirse que está gobernando. Entonces hay que esperar. Se entiende la desesperación, pero antes que eso tenemos que ser una sociedad democrática, organizada, institucional, y creo que el presidente lo ha estado haciendo correctamente hasta este momento, y que los que no han salido saldrán próximamente a integrar su staff de gobierno. David, me gustaría saber tu consideración a un tema realmente inaudito. Sería algo que no tiene precedente en la historia moderna de la República Dominicana, del inicio de la democracia, que por primera vez este domingo un presidente saliente no estará presente en la Asamblea Nacional al momento de la juramentación y entrega de la cinta presidencial como símbolo del poder al presidente electo, en este caso Luis Abinader. Eso ha creado una serie de conjeturas. El alegato del presidente Danilo Medina es que para evitar el contagio del coronavirus y mantener cierta distancia, él prefiere no asistir a esto. Hay quienes señalan que quizás lo que estaría evadiendo es el discurso que pueda pronunciar Luis Abinader en ese momento, y quizás la presencia de la delegación de Estados Unidos encabezada por el secretario de Estado o canciller norteamericano Pompeo. Yo no estoy de acuerdo con esos comentarios que se han estado haciendo, porque resulta que Danilo es un político intolerante y excluyente, y desde que subió la escalinata del Palacio Nacional, lo primero que hizo fue comenzar a lanzar diatribas contra el que le ayudó a asumir el cargo, que fue Leonel Fernández. Entonces, lo más que podríamos decir es que él va a terminar como comenzó. Él comenzó lleno de odio y saldrá del poder lleno de odio. Empezó teniéndole un odio visceral a Danilo Medina, y parece ser que le habrá cogido con Luis Abinader. Lo único que ese odio le está conduciendo a un craso error, como se dice. ¿Por qué? Porque en las circunstancias actuales, una cabeza fría debería darse cuenta que a él le conviene salir bien con Luis, que por lo menos en el ámbito de lo protocolar, él salga de manera elegante con el presidente que va a entrar, porque muy probablemente en los próximos 4 años Danilo tenga más necesidades de hacer contacto con Luis que Luis con Danilo. Por vía de consecuencia, es lo que, si eso se materializa el domingo, es lo que estará haciendo es cerrándose una puerta que con probabilidad podría necesitar en los próximos 4 años. Entonces, es un acto de torpeza, es un acto de odio, es una decisión absurda, que es lo que se puede calificar es como un error, pero no un error por factores externos o por una conducta anterior de Luis. Es que esa es la naturaleza de Danilo Medina, el odio, el resentimiento.
Y entonces cuando esa categoría de seres humanos, que lo analiza muy bien José Ingeniero en su obra El hombre mediocre, se expresan, lo hacen de esa manera. Entonces es lamentable, o sea, para un país democrático como este que está construyendo la democracia es un hecho lamentable, pero está dentro de las cosas que pueden ocurrir porque esa es parte de la composición social dominicana. No por ello debemos olvidar que Bosch dedicó toda su vida a analizar el comportamiento de la pequeña burguesía dominicana y la caracterizó como un sector sumamente egoísta y traidor. Y eso lo había aprendido Bosch del mismo manifiesto comunista, donde eso caracteriza a la pequeña burguesía, es un odio visceral contra su entorno, contra todo. Piensan que cuando algo no les sale bien, es culpa de todo cuanto está en su derredor, porque si usted se pone a ver que tiene Luis que ver con que las cosas le hayan salido mal a Danilo, y sin embargo, esa actitud de odio él la destila no solamente con su partidario, sino que hasta con un adversario noble como Luis, porque Luis no se inmiscuyó en ningún momento en los asuntos internos del Partido de la Liberación Dominicana, él lo transmite. Y eso es un tema que son los psicólogos, son los psiquiatras los que tienen que evaluar ese comportamiento. Pero no creo que eso tampoco lesione en nada el afianzamiento de la democracia, porque de todos modos no hay una obligación legal ni constitucional para que él esté presente. Es un mero acto protocolar cuyo mayor beneficiario sería el propio Danilo Medina, porque es Danilo el que con probabilidad tenga necesidad de comunicarse con Luis. O sea, a Luis, a la Asamblea Nacional, al pueblo dominicano, eso no es trascendente, pero creo que para Danilo sí hubiese sido muy importante abandonar el poder, quedando como un caballero ante el presidente entrante. David, ¿cómo tú ves el futuro político inmediato de Danilo Medina y la posibilidad de recomposición que pueda tener el PLD en estas circunstancias? Desde mi óptica, el PLD es un partido condenado a desaparecer. ¿Por qué? Porque se dice que el líder del PLD es Danilo Medina, pero resulta que constitucionalmente ya Danilo está inhabilitado. Ese es un problema grave que me parece que no tendrá solución en los próximos 4 años. El segundo elemento es que si bien Danilo definió sus diferencias con Leonel Fernández, con el abandono que este hizo y formación de nuevo partido, lo que hizo que la tendencia de Danilo Medina sea la hegemónica en el PLD, no se debe olvidar de que Danilo tiene un problema, un pleito casado con los alitas cortas. Recordemos que fueron 6 precandidatos que a la salida de Leonel, él le prometió que los iba a ayudar a que en una competencia limpia, uno de ellos fuera el candidato del Partido de la Liberación Dominicana. Y luego, casi al final de la jornada para escoger el candidato, sacó de las mangas a otro candidato que no estaba dentro de los alitas cortas. Y entonces le impuso ese candidato a los alitas cortas. Entonces, es probable que esos 6 sectores estén haciendo un análisis de hasta dónde le conviene seguir en un partido donde solo impera la posición de una persona y quien actúa de manera unilateral, que ni siquiera discute y convence a los demás de que eso procede, sino que él está actuando como un aristócrata, como un déspota, imponiendo cosas. Entonces, ¿hasta dónde será posible que el PLD pueda sostenerse con un liderazgo de ese tipo? Yo creo que en un ambiente democrático como el que tenemos, donde usted si no está de acuerdo con una cosa o puede formar tienda aparte o puede irse a otra opción que se corresponda más con su forma de pensar, usted lo que va a hacer es que se va a ir de ahí. Entonces, la situación del PLD es una situación de crisis a partir del lunes, en donde su futuro es muy incierto y probablemente
lo que ocurre ahí es la teoría de la vela. Tendrás luz mientras tengas cera. David, se ha nombrado al PRM y Luis Abinader como un fenómeno político a propósito de haber ganado estas elecciones con tan poco tiempo, un partido muy joven. Vemos que Leonel Fernández hizo tienda aparte. A propósito de lo que usted comenta sobre Danilo Medina y el PLD, ¿cómo se puede proyectar entonces la carrera política del expresidente Leonel Fernández? Bueno, Leonel, a mi juicio, cometió un error grave en la campaña, y es que no conectó con la juventud. Entonces él tiene un proyecto muy interesante, un partido que va a definir sus características en un congreso que ha anunciado para el último trimestre de este año, pero le falta su conectividad con las nuevas generaciones. Para mí, él debió llevar un candidato a la vicepresidencia que debió salir de la Plaza de la Bandera. En lugar de eso, él prefirió llevar a una abuela, una amiga que yo quiero mucho y que respeto, pero creo que no era el momento de una abuela de vice. Debió ser alguien de la Plaza de la Bandera, alguien que fuese primer votante, alguien que no llegase a los 40 años. Entonces, al no conectar con esa juventud que mostró interés en política, él tendrá que esperar ahora una segunda oportunidad, una segunda coyuntura que le permita hacer esa conectividad. ¿Cuándo tendrá ese chance? No lo sabemos, y quizás ya no lo vuelva a tener como lo tuvo ahora en la precampaña, a finales del año pasado, a comienzo del presente año. Entonces, esa oportunidad, ese timer, como dicen los gringos, no se presenta con mucha frecuencia. Y ahí Leonel no supo aprender de Bosch, ni supo aprender de Balaguer, que fueron líderes que tuvieron una larga data de influencia en la República Dominicana. Y fue por eso, por su capacidad de conectar con las nuevas generaciones. Entonces Leonel ahí demostró una gran incapacidad para conectar con las nuevas generaciones. A mí me parece que ahí está el problema de ese proyecto. Que lo pueda resolver en el camino es posible, pero hasta ahora lo que sobresale fue ese error de no incorporar a esas juventudes de la Plaza de la Bandera a su proyecto político. Es una asignatura pendiente y creo que de eso dependerá su futuro. ¿Debería él enfocarse en la proyección, en el ascenso político de su hijo Omar Fernández entonces? ¿Podría ser una mejor opción? Eso para mí, ese es otro error. Otro error porque también está probado que los liderazgos no se transmiten por sangre, sino por el trabajo político. Yo creo que, por ejemplo, se ha debido resaltar, yo lo he dicho en otras ocasiones y lo repito ahora, por ejemplo, no se ha valorado debidamente a Hanoi Sánchez. O sea, aquí nadie ha explicado cómo esa señora, enfrentando al poder, enfrentando a Danilo en su propia provincia, fue capaz de salir síndico de San Juan de la Maguana. Entonces, eso hay que valorarlo. Y además es mujer, es decir, son muchas condiciones que hay ahí. Y yo no he visto que haya salido públicamente de los labios de Leonel Fernández un reconocimiento, por ejemplo, a esa dirigente. Y puede ser que hayan otros dirigentes con méritos propios, que son los que hay que resaltar en todo el país y que estén cerca de Leonel o que no pertenezcan a ningún partido. Entonces, esa evaluación es lo que le va a dar futuro, no los lazos de sangre que él pueda tener, porque probablemente su hijo tenga derecho a estar en el Congreso, pero quizás hay otros dirigentes que tienen más mérito que su hijo para estar en esa posición. Y por eso que se necesita una evaluación democrática, y cuando democráticamente se toman las decisiones y se evalúan los méritos de cada quien, entonces es que se debe de decidir quién es y quién no es en un partido político. Entonces, eso está por definirlo, será el Congreso de ese partido quien lo hará, pero hasta ahora yo creo
que uno de los dirigentes más valiosos de ese partido y cuyo fenómeno político se debe analizar es el de Hanoi Sánchez, como lo es también el de una joven diputada de Santo Domingo Este, Juliana O'Neill, que salió y tiene una característica muy originaria de ser dirigente y de hacer política, y que se debe estudiar, porque la política tiene que ser ya del siglo XXI, no podemos seguir en el siglo XX. Entonces, Leonel tiene que conectar con esas nuevas realidades, con esos nuevos requerimientos del mercado político, y de ahí dependerá entonces su futuro, pero eso él no lo va a conseguir promoviendo a su hijo. David, el desplome del Partido Revolucionario Dominicano y del Partido Reformista, ¿cómo tú ves la configuración de la oposición? ¿Qué partido asumiría el liderazgo de la oposición política en el país? Fíjate, en la pregunta anterior estaba el tema del PRM, que creo que debe de ser analizado antes. Yo he dicho que el gobierno de Luis es un gobierno de minoría y que incluso no habían condiciones para que ganara. Es la división del PLD lo que lo hace gobierno. Entonces, ese partido, al igual que el PLD y que la Fuerza del Pueblo, necesitan también de su Congreso, necesitan de redefinir la composición de fuerza y la manera como se van a orientar en los próximos 4 años. Es decir, que la misma situación de la Fuerza del Pueblo que tiene el PLD, la tiene el PRM en cuanto a cómo abordar el futuro. De entrada se nota que el partido que tiene más precandidato a la presidencia hacia 2024 es el PRM, y eso no es malo. Eso es bueno, porque si ellos crean unas reglas para competir y esas reglas son democráticas y todo el mundo queda conforme con los resultados, gane quien gane, eso estaría bien. Pero ellos tienen que definir una metodología para eso y tienen que definir quién o quiénes son el poder en el partido y en el gobierno. Eso es un tema muy obvio. Entonces, en lo referente a lo que pudiera ocurrir, va a depender mucho de qué hagan estas fuerzas en sus congresos, si hacen congresos democráticos o si sigue el autoritarismo. Por ejemplo, en cuanto a la Fuerza del Pueblo, nadie discute que el candidato en el 24 será Leonel Fernández. Eso se da por el contado, que formó un partido para él ser candidato a la presidencia por siempre. En el PLD eso no está claro, ni lo está en el PRM. Entonces, esa recomposición de fuerza será lo que nos dará respuesta a tu pregunta. Y como eso no ha ocurrido, es muy aventurado dar una respuesta, porque esos acontecimientos ocurrirán. Me parece que en la Fuerza del Pueblo es en febrero que va a concluir su congreso. El PLD ahora no recuerdo si terminará a este fin de año, y el PRM todavía no ha hablado de ese tema. Entonces, esas variables son las que determinarán el futuro del sistema de partido. Ahora, tanto el Partido Reformista como el PRD eran partidos que hacía tiempo que habían desaparecido. Recordemos que fue por un acuerdo antidemocrático en 2004 que al Partido Reformista se le siguió considerando mayoritario, y posteriormente en el 12 al PRD también mayoritario, y se le fueron entregando recursos inmerecidos desde la Junta Central Electoral. Por fin, eso acabó ahora. Ahora hay una recomposición y ese dinero se va a repartir de manera diferente, y el que quiera concursar para que le den recursos de la Junta tendrá que hacer un trabajo de ahora hasta el 24. Entonces, podría decirse que el pueblo dominicano superó esa prueba de estar financiando a entelequia política como si fuesen de qué partido mayoritario. Entonces, eso acabó. Lo que debe decidir Miguel Vargas ahora es si él va a seguir en política o si se va a retirar. ¿Y qué pasaría entonces con ese símbolo tradicional dominicano? Y en el Partido Reformista por igual. El Partido Reformista fue el primero de los 3 grandes partidos
en descomponerse. Y es artificialmente que se le ha mantenido respirando. Entonces ahora habría que ver, porque también está la situación de Ito Bisonó, que es una persona que se perfila como un ideólogo de la centro derecha y que ha estado recibiendo formación en ese sentido y que tendrá una parte del pastel político, como se dice aquí, al estar en un ministerio del Estado muy importante. Entonces habría que ver qué pasa y cómo se recompone esa fuerza, pero el PRD ha quedado totalmente liquidado. Bueno, de verdad agradecer a nuestro invitado de hoy, el licenciado doctor David Lahoz, politólogo, quien ha estado con nosotros para aclarar algunas dudas sobre la transición de gobierno, sobre lo que se estaría proyectando con este cambio, después de tantos años el PLD haber estado en el poder, Osvaldo. Así que agradecerle y muchísimas gracias. Y será entonces, nos vamos a la pausa y regresamos en breve. Y este domingo la República Dominicana celebra su fiesta de restauración. Es importante que cada dominicano recuerde cuáles son nuestros valores y nuestros principios. Y para finalizar, queremos que disfruten este video musical realizado en el Premio Soberano 2019 con el tema Soy Dominicano, del artista Kobe Quintana, junto a otros dominicanos también. Así que disfruten y nos vemos la próxima semana. Yo soy isleña y vengo de Quisqueya, pero un buen amigo le dice la bella. Y es que mis raíces vienen de esta tierra y pa' que no lo sepa estoy enamorada de ella. Yo soy isleña y vengo de Quisqueya, y en mi principio llevo su bandera. Y es que no hay cariño nada que se parezca y pa' que no lo sepa dónde vaya, siempre seré de ella. Pero sus colores han ido cambiando mi vida en montones, y los rayitos de sol pa' que te enamore. Sus agüitas claras y no hay nada mejor que el calor de su playa. Y es que este clima, mi amor, solo en mi tierra. Soy dominicana y me encanta ser de aquí, porque no hay un rincón más bonito que Quisqueya para vivir. Soy dominicana y eso me llena el alma, y si un día no estoy aquí, voy a cantar pensando en ti. Mi tierra querida. Yo soy isleño y vengo de Quisqueya, un pedacito donde Dios quiso que yo naciera. Dueños del merengue donde la alegría se siente, y donde vaya siempre, siempre seré de ella. Pero sus colores han ido cambiando mi vida en montones, Y los rayitos de sol pa' que te enamores. Sus agüitas claras y no hay nada mejor que el calor de sus playas. Es que este clima, mi amor, solo en mi tierra. Soy dominicana Y me encanta ser de aquí, porque no hay un rincón más bonito